Capital Radio. Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Saludos cordiales como siempre. Siempre les digo que lo que piensas y lo que haces te define y lo que escuchas también. Venga, pásate a la radio. Bienvenido, bienvenida al Rompeolas. Me mire al pasar. Un rompeolas que hoy tenemos 3 temitas interesantes para tocar, como siempre. Vamos a comenzar hablando con Marisa Mariñán. Ella pertenece al Instituto Jane Goodall, España. Vamos a hablar sobre 3 vidas dedicadas en la defensa de los grandes simios. Un tema muy interesante. Luego vamos a tener, como siempre, el momento de reflexión con el Mirafondo. En esta ocasión vamos a tener una opinión sobre China, porque siempre parece que la otra parte no la desconocemos, lo que está ocurriendo al otro lado. Pero en esta ocasión es una opinión de China que la dice Josep Borrell, ¿no? Muy interesante. Y por último acabaremos el programa escuchando a Juancho Domínguez. Él pertenece a la red de prevención del sectarismo. Vamos a hablar de sectas y de cómo está imperando el tema ahora mismo en nuestro país. Todo eso aquí, naturalmente, como siempre, en el Rompeolas. Jueves, viernes, sábado, sentado junto al mar. Bueno, pues arrancamos con el primer tema de la mañana, como antes les comentaba. Bueno, decirles que vamos a hablar de 3 figuras importantísimas en la defensa de los primates, de los grandes primates, ¿no? Han sido Jane Goodall, Birute Galdikas y Dian Fossey. 3 mujeres, que es muy importante el tema, pioneras en la investigación y en la defensa de los primates. Esta semana pasada fallecía una de ellas, Birute Galdikas. Bueno, ya realmente han fallecido ya las 3. Pero hoy queríamos hablar precisamente pues con Marisa Mariñán, que ella pertenece al Instituto Jane Goodall, España. Y entonces vamos a hablar, pues a recordar un poquito la figura de estas 3 pioneras en el mundo de la defensa de los grandes primates. Marisa, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? Bien, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por llegar al cielo de Canarias y más allá. Bueno, Marisa, digo que 3 mujeres es muy importante el tema, que han abanderado la defensa y la lucha, ¿verdad?, de los grandes primates. Es increíble. Y muchas veces hasta casi que desconocido para mucha gente, ¿no? Sí, por desgracia todavía hay mucha gente que desconoce la increíble misión que llevaron a cabo estas mujeres, que rompieron barreras en los años 60 y que han sido inspiración para millones de personas. A mí me encanta, aparte ahora vamos a hablar de la trayectoria, ¿no? Pero sí me gusta de una de las frases, porque ahora están a punto de celebrar, digamos, o de conmemorar el aniversario de Jane Goodall. Una frase muy interesante que ella tenía al final, decía que la gran aventura de su vida comenzaba también ahora, después ¿Cómo era el tema? Bueno, la doctora Jane Goodall era una persona increíble, que durante toda su vida fue sembrando esperanza con esas pequeñas semillitas que iba dejando allí por donde pasaba. Y bueno, queremos conmemorar el Día Internacional de Jane Goodall para que, bueno, se vea que su legado sigue más vivo que nunca. Que todos al final tenemos como ella decía, cada día cuenta, cada día dejamos una huella en el planeta y tenemos que elegir qué huella queremos dejar, ¿no? Entonces, bueno, pues ella nos fue abriendo el camino y ahora somos nosotros los que tenemos que continuarlo y mantener vivo el legado. Y celebrar el Día de Jane Goodall pues es celebrar la vida,
celebrar la importancia que es que nos planteemos nuestra propia especie, ¿no? Y cómo nos relacionamos con el resto de los seres vivos que la habitan, y que, bueno, pues aprendamos a vivir de una manera más equilibrada y más sostenible con el planeta en general. Claro, claro. A veces yo no sé si a ti te pasa, pero a mí, por ejemplo, me pasa pensar que muchas veces se nos van los grandes referentes en todo, ¿no? Y de repente nos quedamos en fin, solos en este planeta, Sí. ¿no? ¿Tú Por crees eso que Jane, esta gente ha hecho, ¿verdad? Ha trabajado, ha dejado huella y gente que siga con esa historia? sí, sí. Yo creo que una de las cosas más importantes que hacía Jane era transmitir esperanza. Porque ella decía que cuando perdíamos la esperanza en realidad lo perdíamos todo, ¿no? Mm. Y ella, pues lo que te decía, con esas semillitas ha ido sembrando esperanza allí por donde pasaba. Entonces, todo eso son los futuros brotes. Ya fundó Raíces y Brotes, que es un programa educativo que está a nivel internacional, porque creía precisamente en esto, que estas semillas luego crecían y daban brotes fuertes. Eran millones de personas que podían cambiar el mundo con sus actos. Entonces, aunque ella no estuviera, sus semillas ya se iban a quedar aquí. Entonces iba siempre a estar viva de alguna manera entre nosotros. Ya. Yo me imagino que mucha gente que veía las películas, yo qué sé, se me ocurre ahora pensar de Tarzán, por ejemplo. Yo Sí. estaba pensando ayer que yo creo que la primera, que Jane Goodall, se vaya, es una palabra increíble, ¿no? Pero que yo creo que la primera vez que yo veía a alguien que se llamara Jane y en la selva, pues era la compañera de Tarzán, ¿no? Jane, Sí. de alguna manera, digo, otra. Podía haber, digo, haber existido otro nombre, pero Jane, ¿no? Y luego parece que Ella coincidió. siempre contaba una cosa muy divertida, y es que, bueno, al final Jane empezó con ese amor por la naturaleza y también por leer los cuentos, las historias de Tarzán, ¿no? Sí. Y ella siempre decía, yo cuando leía Tarzán decía, se ha ido con la Jane equivocada. Porque entonces, bueno, siempre era una anécdota que contaba ella. Qué bueno. Y bueno, al final, pues eso, lo que leemos, los documentales que vemos, las películas que vemos nos inspiran de alguna manera. Mucha gente se ha inspirado en la vida de Jane o de Diane Fossey o de Viruté al ver algún documental, alguna película o leer uno de sus libros. Claro. Y eso es lo que les ha despertado esa llama, esa semilla de curiosidad y de ganas de cambiar las cosas para mejor. Qué bueno. Se fue con la hiena equivocada. Qué bueno. Sí. Mira, una cosa. ¿Qué especies, digamos, investigaba cada una de ellas? Uh-huh. La doctora Jane Goodall, que fue la primera que el paleantropólogo Louis Leakey fue el que envió a estas 3 mujeres, las llamaban las primates, y mandó primero a Jane a Gombe, a Tanzania, en el año 1960, a estudiar chimpancés. Luego, un poquito más tarde, en el año 67 aproximadamente, mandó a Diane Fossey a estudiar los gorilas, a Ruanda, a la zona de los Virunga. Y por último ya fue Viruté Galdicas en el año 71, que fue a estudiar los orangutanes. Vale, vale. O sea que en 3 zonas totalmente diferentes, ¿no? Sí, sí. Al final Louis Leakey lo que quería era pues ver un poco, estudiar a estos parientes más cercanos que tenemos para entender la evolución humana. Y bueno, precisamente lo que revolucionó un poco la ciencia fue que mandó a 3 mujeres que no tenían unos estudios previos, pero lo hizo con toda la intención, porque él lo que veía es que buscaba una mirada diferente, y que él pensó que estas mujeres iban a ser capaces de ver cosas que los científicos hasta ahora no habían sido capaces, ¿no? Porque tenían una mirada pues más abierta, capaz de observar, digamos, y los prejuicios que había en la época, ¿no? Y bueno, pues Jane fue la primera, rompió todos los esquemas de cómo se hacían los estudios de campo en ese momento, pues simplemente por poner nombre a los chimpancés en vez de un número, por meter esa parte de ciencia, pero con empatía, con la conservación. Y eso fue ya pues lo que rompió un poco el molde y nos ha permitido cambiar nuestra relación con la naturaleza y cómo vemos a los otros seres vivos. Claro, claro. Oye, párate un segundo. Estabas diciendo que hubiese elegido a 3 mujeres significaba muchísimo porque tenían una capacidad de observación diferente, digamos, al hombre. En ¿O este cómo es el caso era asunto? porque, a ver, hay que tener en cuenta que en los años 60, pues digamos que la manera en la que se hacía investigación científica estaba sobre todo liderada por hombres y había muchos prejuicios o muchos estándares establecidos, y precisamente Louis Leakey lo que quería era romper esa norma, ¿no? Ver si una persona sin estar moldeada ya podía ver cosas distintas y descubrir cosas distintas, que fue lo que pasó, que precisamente pues
pues ellas fueron capaces de ver las relaciones madre-cría de una manera diferente. Jane fue capaz de descubrir que eran capaces de fabricar herramientas, que eso revolucionó absolutamente la ciencia, porque hasta ese preciso instante se pensaba que solo los seres humanos éramos capaces de hacerlo. Entonces Louise Leakey mandó un telegrama a Jane que decía, esto hay que redefinir el concepto de ser humano o asimilar que bueno, que no somos los únicos, ¿no?, que podemos hacer Claro, esto. claro. No, es que me parece increíble también de que, claro, centrándonos en aquella época que hubiese apostado también por el tema de la mujer, ¿sabes? Vamos, súper interesante el tema, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de herramientas, que yo me imagino que, claro, eso ya significaba un avance y eso iría ya otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se podía traducir eso? ¿Qué tipo de herramientas podíamos, para que la gente entienda? Claro, pues lo primero que descubrió Jane Goodall es que los chimpancés eran capaces de fabricar herramientas para pescar termitas, ¿no? Entonces lo que hacían era seleccionar ramas específicas, no valía cualquiera, les quitaban todas las hojitas, las dejaban lisas, digamos, y introducían estos palos en los termiteros, entonces las termitas mordían y al sacarlo pues se las podían comer. Entonces eso implicaba un desarrollo cognitivo importante. Y pues eso, revolucionó la ciencia porque en ese momento se pensaba que solo éramos capaces de hacer esto los seres humanos. Ahora, a lo largo de los años, hemos visto que hay muchas especies animales que son capaces de fabricar herramientas. Desde, por ejemplo, pues evidentemente chimpancés, gorilas, orangutanes, pero también los cuervos, hay muchas aves, muchos animales que son capaces de hacerlo, ¿no? Pero hasta ese momento nadie se había fijado, ¿no?, en ese detalle. Claro. ¿Crees que hemos evolucionado entonces en ese sentido de verlos como de otra manera, ¿no? En la evolución humana, ya es otra mirada, ¿no? Sí, lo importante que consiguieron estas mujeres es que nos vincularon con la naturaleza. Jane Goodall esto es algo que decía siempre, que hay que conectar cabeza y corazón, tienen que ir juntos, porque si tú no conoces algo no vas a querer protegerlo, no vas a amarlo. Claro. Entonces, cuando la ciencia da ese conocimiento y tenemos que luego emplearlo pues para el bien, ¿no? Y en este caso para aprender que tenemos que conservar. Entonces, cambiar esa relación que nosotros tenemos con la naturaleza nos hace querer cuidar lo que tenemos alrededor y de lo que dependemos, porque es que no se nos puede olvidar y a veces se nos olvida. Me pasa mucho en talleres que los niños se sorprenden cuando les digo, ¿recordáis? Somos animales. Y muchos se te quedan mirando como somos animales. Entonces, cuando perdemos esa conexión con la tierra, con la naturaleza, de dónde venimos, es cuando vienen todos estos problemas que tenemos de muchas veces incluso de mentales, ¿no?, que tienen los niños, los adolescentes, de dónde estoy tan conectada a la tecnología que es ya la conexión más importante, ¿no?, que es Claro. la de la tierra. Es que hemos perdido ese contacto Sí. realmente, ¿no? Porque es como cuando dice el niño piensa que la leche viene de un cartón, ¿no? Totalmente, ¿sabes? totalmente. Entonces es que la conexión con la naturaleza, desgraciadamente, la hemos perdido y cada vez me parece que es más. Por ejemplo, hablando del tema de ella, sobre todo de la extinción de las especies, ¿cuál está, de las tres estas, por ejemplo, los grandes primates, cuál tiene más problemas o cómo está la cosa? Pues mira, ahora mismo existen 5 grandes especies de grandes simios en el planeta. Chimpancés, gorilas y orangutanes, que son los que estudiaron estas mujeres, pero también están los bonobos, que son muy parecidos a los chimpancés, y el quinto gran simio, que no se nos olvide, que somos los seres humanos, ¿no? Que esto es algo que siempre también nos cuesta entender. ¿Qué pasa? Que de esas 5 especies de grandes simios, 4 están en peligro de extinción por culpa de una quinta, que es el ser humano. El ser humano está llevando a la extinción a todas estas especies de grandes simios. Entre ellas hay algunas en peligro crítico, como el chimpancé del África Occidental, donde trabajamos nosotros en Senegal, que está en peligro crítico de desaparecer, también algunas subespecies de gorilas. El problema es que ahora mismo casi todas las especies de primates están en peligro y el causante es, por desgracia, el ser humano, ¿no? Claro. ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, en la recuperación de terrenos que yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Viruté, en el tema de, creo que fueron Borneo, ¿no? Sí. Los grandes incendios que había, en fin, que de alguna manera a ellos tampoco les interesa que los científicos estén allí defendiendo aquello, porque ellos lo que quieren será recuperar el terreno sobre todo para el tema del aceite de palma, ¿no? Cada una de estas mujeres hizo algo muy importante, que fue unir ciencia y conservación,
porque, por ejemplo, en el caso de Jane, trabajó toda su vida, es una de las científicas más importantes del siglo XX, pero también es una de las activistas medioambientales del siglo XXI. Era una mujer que pasaba 300 días al año hablando de los problemas que tenía el planeta y de cómo podíamos ayudar entre todos a paliarlos, ¿no? Birute Galdikas trabajó arduamente en la defensa de los grandes bosques donde habitan los orangutanes, en todo la problemática que tú comentas del aceite de palma. Ahí también nosotros pues tenemos que ser conscientes de que lo que consumimos tiene un impacto y hay que saber, hay que enterarse, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Pero es que la gente eso no lo sabe. Le cuesta mucho. O yo qué sé, o no se llega a la información y lo vemos ahí, no sabemos exactamente ni lo que significa, ¿no? Por eso es tan importante la divulgación, la educación ambiental. Nosotros trabajamos muchísimo en centros escolares. De hecho, dentro de poco vamos a estar visitando tu tierra, que vamos a ir a Canarias, a Tenerife, a impartir talleres, porque tenemos, desde el programa educativo y el Instituto Jane Goodall en España, tenemos una relación muy bonita con Canarias. Hace un par de años la doctora Jane Goodall visitó la zona, liberó una tortuga en una playa de allí de la zona. Sí, la playa del Porís, ¿no? Exactamente. Exacto. Y conocí a gente increíble que tenéis allí, que hace cosas maravillosas, como los grupos Raíces y Brotes de Ecoimplicados, que hacen limpiezas periódicas, Océano Limpio Tenerife, y un montón de gente que cuida el medio ambiente y que son conscientes de estas problemáticas y que a la gente que no las sabe se las cuenta. Le dice, oye, pero es que tú sabes qué es el aceite de palma, sabes lo que son los microplásticos que invaden nuestras playas. Entonces, bueno, vamos a visitar, vamos a hacer un montón de talleres educativos, vamos a hacer una limpieza en la playa del Porís, que sacaremos pronto los formularios para que todo el que quiera venga. Y esto es lo importante, ¿no? El difundir. Vale, tú no lo sabes, pero cuando yo ya te lo cuento ya no puedes decir que yo no lo sabía. Claro. Jane Goodall se hizo también una foto en la famosa Casa Amarilla nuestra, ¿no? Donde sí, hace unos años, sí. Ha visitado qué pena, ¿tú la viste también la casa? No, yo no llegué ahí, a ese viaje no llegué, pero sé cómo está. Vale. Es una pena, sí. Es una pena con la historia que ha tenido, Exacto. Mira, ¿y qué se parece genéticamente los grandes primates a nosotros? Bueno, en el caso, por ejemplo, de los chimpancés, que son los más parecidos, es el 98,8% del ADN. La cosa es que, porque digamos que es el ADN, que es mucho, no significa que seamos exactamente iguales, ¿no? Hay muchas cosas que nos diferencian, pero muchas más que nos acercan, sobre todo también a nivel comportamiento, ¿no? Porque los chimpancés, por ejemplo, son capaces de mostrar empatía, altruismo, que es algo que nos falla mucho ahora mismo en la sociedad actual. Si fuéramos más empáticos y más altruistas, creo que nos iría muchísimo mejor a todos. También demostró que eran capaces, pues, de mentir, de engañar, de gastar bromas, son capaces de cosas increíbles, pero tú para eso tienes que molestarte, ¿no? En prestar atención, que es lo que estas mujeres hicieron. También, por ejemplo, Dian Fossey demostró que los gorilas no eran tan agresivos como se esperaba, como se planteaba, sino que eran pues muy pacíficos, los gigantes pacíficos los llaman también, eran muy familiares, tenían esas relaciones tan importantes. También la política que hay entre los grandes simios, también tienen su política, su manera de jerarquía, ¿no? Entonces, bueno, aprender todo esto de estos grandes primates es lo que nos ayuda a entender que estamos muy cercanos a muchos niveles y que no es justo, ¿no? Que el quinto gran simio, pues como decíamos antes, esté acabando con las otras cuatro grandes simios que existen. Qué tristeza, ¿no? Y sus entornos cada vez será peor, ¿no? Los entornos donde ellos viven. Exactamente. El problema ¿Cómo serían, por ejemplo, para describirlo un poco? Cuéntanos un poco la selva, porque yo qué sé, lo malo de las Borneo, la parte africana, ¿cómo están en este momento? Vale, pues, a ver, todas se enfrentan al final a los mismos problemas, que son, por un lado, la pérdida de hábitat, las deforestaciones masivas que están habiendo, que destruyen absolutamente los ecosistemas de estos grandes primates. El tráfico ilegal de especies, eso es algo muy importante, que parece que también se nos olvida a veces, ¿no? Que no todos los animales pueden estar siendo mascotas, y todavía hay mucho tráfico ilegal que pasa por España, muchísimo, de gorilas, de orangutanes, chimpancés y todo lo que quieras. Recientemente se encontró en una maleta un gorila en un aeropuerto de Estambul, hace unos años también en París, así decir que esto es algo muy recurrente. ¿Y destino? Y también, ¿qué destino puede ser? ¿Un destino privado o cómo? Son zoológicos o incluso gente privada, sí, claro. Es la manera que se tiene también de que entren
en muchos zoos de manera ilegal, y luego esos chimpancés, esos gorilas crían y esas crías ya pasan al sistema. Entonces es algo muy difícil, pero por lo que se lucha mucho en España, se hace un trabajo excepcional. Dian Fossey murió precisamente por esta lucha contra el tráfico ilegal. Trabajó toda su vida para proteger a estos gorilas y esto la llevó a que muriera, se cree que a manos de uno de los traficantes que había en la zona donde ella estaba. Entonces, bueno, pues el tráfico ilegal sigue existiendo, tenemos que saber que tenemos que seguir luchando contra él, y también, pues bueno, el cambio climático está afectando muchísimo a las zonas donde viven los chimpancés, igual que gorilas o orangutanes. Igual que hay muchas personas, los refugiados climáticos, ¿no?, que tienen que abandonar sus zonas porque no tienen que comer, lo mismo está pasando con muchos grandes simios, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Mira, Marisa, una cosa. Si antes estabas comentando que hacen trabajos en centros educativos, mentalizando al alumnado y tal. ¿Qué le dices a los alumnados cuando ven, por ejemplo, estamos hablando de gorilas o de chimpancés, o en fin, todo esto, ¿no? Que los ven en los zoos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le trabajan ustedes eso para demostrarles a los chicos cuál es la realidad que están viviendo? Que están viviendo aquel chimpancé, aquel gorila o aquel primate. ¿Y cómo le transmiten ustedes cuál es la realidad de ellos a los chicos que lo están viendo allí? A ver, a nosotros lo que más nos gusta es seguir la misma línea que marcaba Jane. Lo primero, generar empatía. Porque cuando tú ya empatizas, ya quieres conocer más y ya estás interesada en, vale, ¿y ahora qué puedo hacer yo, no? Entonces, primero les explicamos pues todo eso que estamos hablando, de cuánto se parecen a nosotros, de los problemas que tienen para sobrevivir. Y cuando les hablas del tráfico ilegal y les hablas de, bueno, ¿tú crees que un chimpancé está bien, está feliz, pues encerrado en una casa, en un tal? A eso quería llegar, sí. Claro, son ellos mismos los que te lo dicen, vale, pues no, porque por esto y por esto. Entonces, bueno, es... Los propios niños te lo dicen, ¿no? Los propios niños lo dicen. Exactamente, ellos mismos son los que se dan cuenta de lo que está mal, ¿no? Y de lo que es lo ideal, porque tú no tienes que pensarlo porque yo te lo diga, tienes que pensarlo porque de verdad creas en ello, ¿no? Y bueno, pues es que es la realidad. Un chimpancé en una selva, lo ves en una selva y es algo maravilloso. Cuando conoces todas sus capacidades y lo ves encerrado, sabes que ahí bien no está y que tenemos que hacer lo posible para que, bueno, pues cada vez eso se dé menos. Para eso se está trabajando la ley Jane Goodall aquí en el gobierno español, en el que estamos trabajando desde hace mucho tiempo con otras organizaciones y que esperamos que pronto sea una realidad para luchar para que cada vez haya más protección, más conservación de estos grandes simios en sus hábitats y que los grandes simios que estén en España, que estén en centros de rescate, en zoo, pues tengan las mejores condiciones posibles y que lo más pronto posible pues se acabe con la cautividad de grandes simios. Claro. Quien dice cautividad de grandes simios, me imagino que también te querrá decir lo mismo para el resto de los animales. Sí, lo que pasa que, bueno, hay que ir paso a paso, ¿no? Claro. También están los cetáceos, otro punto importante en el que también trabajamos. Allí en Goodall la preocupaba muchísimo el océano, se preocupaba muchísimo por los cetáceos. En el Instituto de Goodall hay un comité específico de cetáceos y ya hay alguna ley en Canadá y en algún otro sitio, ley en Goodall también para protección de cetáceos, de las que, bueno, pues poco a poco es ir avanzando. Claro. Nos quedamos con esto que decía Jane siempre, de las semillitas y poco a poco. Poco a poco. Mira, y por ejemplo, ya que estás hablando de países, ¿a qué nivel estamos en esta defensa nosotros? ¿A qué nivel estamos más o menos? Comparado con el resto del mundo. Pues mira, realmente en primates, si esta ley sale adelante, que de verdad que tiene toda la pinta de que sí, vamos a ser pioneros. ¿Sí? Vamos a ser pioneros, sí. Es increíble, pero sí, vamos a marcar esa diferencia y vamos a poder ser un ejemplo para muchos otros países que quieran hacer lo mismo en cuanto a protección de grandes simios. Pues muy bien, genial. Oye, Marisa, hemos llegado al final. Igual nos encontramos por la... ¿Cuándo me dijiste que venías a la playa de Pori? El domingo 26 de abril, allí. Y sacaremos formularios para inscripción, yo te mandaré porque nos encantaría que vale, de acuerdo. Sí, te lo agradecería, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, pues como decía Jane Goodall, hay que seguir transmitiendo esperanza, ¿no? Eso es, siempre. Venga, un abrazo, chao. Un abrazo, Javier. Gracias. Chao. El rompeolas, tiempo de conversar.
Capital Radio. ¿Quieres que tu marca suene alto y claro? ¿Alto y claro? Anúnciate en la radio, donde la voz emociona. Mensajes directos, eficaces, memorables. Tu negocio en la mente de miles de oyentes. Impacta, conecta, vende. Las mejores voces para tus anuncios. Adaptamos tu mensaje a cada estilo. Y lo llevamos a donde están tus clientes. Donde están tus clientes. Haz que te escuchen. Anúnciate en la radio. Atención Canarias, Dormitorum revienta precios. Colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso con un 65% de descuento más un 15% extra. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o llámanos al 699 98 97. Abiertos 24 horas en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta. Llega a toda Canarias la experiencia Diego Torres. Escápate a la Isla Bonita este 17 de abril con un plan que no te puedes perder. Vuelo desde cualquier isla, estancia con desayuno y entrada al concierto por solo 90 euros. Has oído bien, reserva ya en canariasviaja.com y disfruta de la única fecha de Diego Torres en Canarias por un precio inigualable. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. ¿Eres autónomo o tienes una empresa? En AG Asesoría te ofrecemos asesoramiento y gestión laboral, fiscal y contable con un trato cercano y personalizado. También tramitamos expedientes de extranjería, prestaciones de la Seguridad Social y traspaso de vehículos. Estamos en calle Quintín Benito 9, La Laguna. Llámanos al 922 22 12 97. Repito, 922 22 12 97. AG Asesoría. Soluciones para tu negocio. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922 211 257. 922 211 257. Capital Radio. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Para personas inquietas, Capital Radio. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Bueno, pues muy bien. Seguimos adelante después de la charla acerca de Jane Goodall y las grandes defensoras de los primates. Y ahora nos vamos con el mirafondo, como siempre. Ese momentito de reflexión. En esta ocasión vamos a escuchar a Josep Borrell, ¿no? Y nos va a hablar de China, ¿no? Porque estamos analizando todo el tema siempre de Occidente, pero nos olvidamos un poco cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad de China? Vamos a escucharlo. Claro que China nos está desbordando. Europa está cogida entre la coerción americana y la invasión de productos exportados de China, invasión en el sentido comercial de la palabra. Pero esa China la hemos hecho nosotros. Bueno, la han hecho los chinos, pero con la aportación inmensa de capital financiero, capital productivo y tecnología que les hemos trasladado. Y ahora son ellos los que nos ponen condiciones. Están por delante de nosotros en muchos de los campos que nosotros alimentamos al principio. Y sobre todo en todo lo que es el mundo digital. Y por eso no podemos prescindir de una relación con China, nos guste o no nos guste. Les puedo contar las dependencias con respecto a China, que son también gigantescas. Si usted quiere fabricar un F-35,
un avión de caza de combate, que es la joya de la corona de la defensa americana, usted necesita 500 kilos de unos materiales que solo produce China. ¿Quiere esto decir que China, si quisiera, podría interrumpir la fabricación de aviones de combate en Estados Unidos? Sí. Si usted quiere hacer un tanque, necesita blindarlo. El blindaje de un tanque se hace con titanio. El 90% del titanio mundial se fabrica en China. El 85% de todos los paneles solares se fabrican en China. El 90% de todos los minerales críticos que son la base de la revolución digital se fabrican en China. O sea que más vale tomar en cuenta estas circunstancias, porque de lo contrario nos pasará como con las mascarillas, que no tenemos y es muy difícil que tengamos. Entonces, eso de que vamos a pasar de China, no vamos a pasar de China. A ver, el problema que podemos tener es que China pase de nosotros. Exactamente, ese es el gran problema. Bueno, seguimos con el tercer tema de la mañana. Juancho Dominga, que pertenece a Redune, que es acerca de la prevención del sectarismo. Vamos a hablar con él de las sectas. Yo ahora mismo estoy viendo aquí la página, que por cierto voy a anunciarla, la página de Facebook, por ejemplo, de Redune Infosecta, que habla precisamente del abuso de la debilidad y de cómo ya mucha gente, el gran problema que hay a la hora de salirse de las sectas. Por ejemplo, aquí tiene unos temas muy interesantes acerca de los testigos de Jehová, en fin, muchas cosas. Vamos a hablar con él para que nos cuente un poco. Juancho, buenos días o buenas tardes ya. Hola, buenos días, buenas tardes. A ver si tenemos suerte porque tengo la garganta bastante fastidiada. Le comentaba a tu compañera que por aquí del norte tenemos unos tiempos muy malos. Ay, mi Tenerife querido, tengo que ir para allá. Bueno, también, pero no tendrás calima como tenemos nosotros ahora, que tenemos una tempestad de calima tremenda. Aquí tenemos unos fríos, unos cambios de tiempo que... Una locura, pero bueno. Aquí tenemos una calima que alguien dijo una vez que nos viene la calima para recordarnos de que estamos en África, que a veces se nos olvida, ¿viste? Juancho, cuéntame. ¿Cómo está el tema de las setas? ¿Por qué aparecen las setas? Cuéntanos. Bueno, las setas comenzaron casi desde la historia, pero ya en el siglo XX pues empezaron a promulgarse de diversas formas en muchos países europeos y al día de hoy que estamos hablando, las sectas no tiene que ver nada con la que la imaginación colectiva aún mantiene, nunca mejor dicho, en el cerebro. ¿Por qué? Porque las sectas piensa la gente que es algo religioso. Nada. Eso es una parte, es una anécdota. Sectas como grupo coercitivo, es una ampliación más de la denominación secta, en el día a día lo tenemos por doquier. No digamos desde que existen las redes sociales, desde que existe Internet. Porque ¿tú crees que nosotros, pensamos que secta, que todavía estamos con ese principio de hace no sé cuánto, que nada, secta era religión? Nada, eso es como se suele decir típicamente como un mantra tal, no, a ver, sí, testigos de Jehová, los mormones, el Opus Dei, el otro y de la moto, sí, pero a ver, es que nosotros, por ejemplo, de solicitudes de información que nos llegan por doquier, es decir, secta, grupo constitutivo igual a cualquier forma, método, colectivo, persona que manipula psicológicamente a una o a otras personas con un interés pues diverso. Interés de quedarse con dinero, con interés de, de abusar sexualmente, con interés de tener servilismo, con miles y una forma de interés. ¿Cuál? El de ser humano, es decir, que no hay ninguna diferencia. Entonces ya te digo, por ejemplo, pues no sé, nosotros nos llega de todo, desde, por ejemplo, desde el proceder de un profesional de la psicología que se pasa de frenada en lo que supone su profesión y ya pasa de la ética profesional y sabe que tiene una capacidad de manipular en este caso al paciente para mantener a la clientela, eso es una forma de sectarismo, de forma coercitiva, de abuso de la debilidad, de la vulneración, bueno, pues los testigos de Jehová, que los tenemos últimamente en boga, porque de repente a la noche a la mañana han cambiado un estatus que era con el tema de la sangre y ahora parece que ahora se puede uno
transfundir, bueno, pues eso. ¿Por qué cambian? Pues porque cambia el mundo y tienen que mantener un estatus. Hasta las pseudoterapias que hay para dar y vender y no acabar es infinito. Ni una ni la otra tienen ninguna diferencia, ninguna originalidad. Cambian de aquí, cambian de allá. Alguien puede decir, ¿y eso qué tiene que ver con el sectarismo? En primer lugar, rómpete la crisma que el sectarismo no tiene que ver nada con lo que antes he comentado. El sectarismo es un proceder de manipulación hacia los demás, utilizando técnicas coercitivas, técnicas de manipulación y técnicas inclusive de sometimiento de una persona hacia los demás. Claro, a partir de ahí, la variedad es inmensa. Pero por eso el emisor, digamos que siempre tiene esas mismas condiciones, pero el receptor sí está lleno, sí tiene debilidad, y entonces se aprovechan de esa historia, ¿no? Claro, es decir, cualquier momento, cualquier situación. Y ahora, por ejemplo, Juancho, como está la gente, como está la sociedad, que yo me imagino ya en manos de lo que sea, ¿sabes? O sea, Claro, luego están los conspiranoicos de toda la vida y ahora están haciendo caja, como dirían algunos, porque claro, que si las guerras, que si el cambio climático, que si lo otro y que si la moto. Bueno, pues ahí tienen su justificación para seguir manteniendo un estatus, vamos a decir, y a partir de ahí, por ejemplo, en la época de la pandemia, bueno, es que fue una eclosión total porque mucha gente tenía que estar en casa. A través del ordenador, pues se mantuvo mantuvo cualquier tipo de comunicación con cualquier tipo de organización. Y, por ejemplo, alguien se piensa que igual alguien de ahí de Tenerife, pues va a estar en contacto con un grupo que está, pues yo qué sé, arriba, en el norte de Tenerife. Pues no, puede estar uno en el Tenerife Sur en relación con un grupo a través del ordenador o a través del móvil, o que está en España, o que está en Latinoamérica, o que está en Sevilla, o que está en... no sé. Es decir, en el mundo que vivimos, que eso es lo que tiene. Entonces, lo fundamental, ¿cuál es? En primer lugar, saber identificar cuando un grupo, una entidad o unas personas están utilizando, vamos a decir, tu interés, tus necesidades para un interés espurio. ¿Cómo? Pues como todo aprendemos. ¿Cómo sabes tú si, yo qué sé, si un producto es bueno o es malo cuando vas a la pescadería o vas a la carnicería o vas al súper? Bueno, pues porque lo estás viendo, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, si a la primera de canto tú te crees cualquier cosa de alguien que te lo está diciendo, pues ya creas horror porque ya, ¡pum!, caes como una mosca, ¿no? Claro, y después lo difícil es salir, ¿no? Claro, o sea, claro. luego, y cómo luego se produce, por ejemplo, estamos hablando en general, ¿no? Pero cómo se hace después un proceso de cambio desde dentro de la propia secta, digamos, para intentar salir, que es cuando después ya no puede salir? Bueno, fundamentalmente muchas veces viene precedido de los familiares. Los familiares te van dando unas anotaciones, te van dando unas precisiones de cómo está cambiando esa persona y a partir de ahí hay unos pasos previos que intentamos ayudar a la familia, cómo gestionar. Pero es que me llega el catarro, por favor. Joder. Ay, chicos, es que estoy yo intentando hacer auténticas maravillas. Luego te lo pagaré con creces, no te preocupes. Ay, chico. Bueno, pues entonces, claro, estamos ayudando a la gente. Sí. Pero entonces, por ejemplo, digamos, el modo, digamos, vamos a ver, ¿qué sería, por ejemplo, que algún familiar o alguien así cercano se dé cuenta de que hay un comportamiento que no es normal, etcétera, etcétera? Correcto. Y a partir de ahí vamos dando unas sugerencias, unas ayudas para que vaya poquito a poco ayudando. A veces también la persona que está en un grupo se da cuenta de dónde ha estado al cabo de mucho tiempo y a veces por algo muy concreto, por el comportamiento de sus semejantes. Tiene una enfermedad y resulta que en esa enfermedad pues nadie le visita y de repente dice, vaya. O en un momento dado están solicitando un dinero más de lo debido y ahí también dice, uy,
¿qué pasa aquí? Entonces muchas veces cuando alguien abusa en exceso, pues hace que los demás se den cuenta de todo ello. Pero y llega a pensar, por ejemplo, que, bueno, claro, a lo mejor imagínate la situación que estás comentando, ¿no? Y diga, contra, estoy enfermo y no sé qué, no sé cuánto, y no me vienen a visitar o me están pidiendo más dinero. Claro. Y él llega a la conclusión de que es porque está metido donde está metido. Claro, a veces uno cuando entra en un grupo de cualquier característica, entra muchas veces por cualquier situación personal. Y entonces a partir de esa situación personal es cuando, bueno, en ese momento muchas veces dice la gente, pues no me solicitan dinero. Hombre, es que no te van a solicitar dinero al primer de cambio. Claro. Entonces irá poco a poco. Poco a poco. Luego, Pero la poco a gente poco. también tenderá, como está la cosa hoy en día, por ejemplo, a agarrarse a un clavo ardiendo. Y eso ya, puede lo ser que pasa- caldo de cultivo total para las sectas Claro. y para... ¿no? Anda que tenemos casos de situaciones de gente, como dices tú, que se ata un clavo ardiendo porque tiene una enfermedad terminal y piensa que alguien, a través de no sé qué procedimientos, le va a solucionar su problema. No. Te puedes atar a un clavo ardiendo, pero también los demás tenemos que decir, y tenemos que aconsejar y tenemos que hacer pedagogía y decir que no hay nada más allá de lo hecho, es decir, intentar que te vaya a solucionar un cáncer terminal porque no sé qué historias, pues vale, lo puedes creer, pero hay que ir a lo seguro y muchas veces lo seguro es lo que está contrastado y verificado, ¿no? A nivel de medicina. Pero en ese momento, Juancho, igual esa persona dice que sí porque es lo último, o sea, ya no tiene no hay más opciones, ¿no? Ya, pero en ese caso la lógica sería, digo la lógica, y yo hablo ya como un enfermero que ha trabajado en los paliativos, pues se informa a la gente que, bueno, pues más vale hacer la transición de la vida a la muerte amigablemente con los demás, intentar meterte en un jardín que no sabes dónde va a acabar. Claro. Juancho, aquí por ejemplo en la zona canaria, bueno, no últimamente, ya hace tiempo, ¿no? Aparecen en las playas, porque digo yo, cosas que antes no aparecían, ¿no? Por ejemplo, cabezas de gallina, o de pollo, patas, aves, que se nota claramente que han sido sacrificadas, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo no sé si son cosas que vienen de otros lugares, de otras culturas, no lo sé. Claro, ¿no? eso es, bueno, pues eso también, bueno, es lo que se llama santería, que viene muchas veces de países amigos, de Latinoamérica, y como vienen algunos, vienen pues con la mochila también, algunas personas vienen con ello, ¿no? Eso, por supuesto, también es otra forma de sectarismo. Es decir, lo puedes creer, no puedes creer, pero mira, y una cosa, mira, y que por ejemplo que en los medios, en muchos medios exista, no sé, yo cuando veo, por ejemplo, que está llamando a videntes, todo este tipo de cosas, ¿no? Y la gente, digo, Dios, ¿eso se puede regular o cómo funciona eso, Juancho? Pues mira, el tema de evidencia, estamos hablando ya desde hace muchos años, eso había una norma europea que lo regulaba. Hablaban de, no me acuerdo exactamente, tenía una denominación, no hablaba de evidentes, sino que de vicios comerciales, no sé exactamente cómo. Pero llegó a un punto, me acuerdo, que en Inglaterra llegó a tal punto aquella norma que luego en España si se trasladó, ya no me acuerdo, y a qué nivel se trasladó la norma comunitaria tampoco me acuerdo. Pero sí que me acuerdo que en Inglaterra, si tú ibas a una vidente, te iba a decir, vaga expresión, que te va a tocar la lotería, y tú justificabas que habías comprado la lotería y no te había tocado, pues la lotería iba a ir a la vidente en contra suya. ¿Ah, sí? A ver, el problema de esto es que hay un exceso, y cuando todos tenemos que entender que cuando hay un exceso de videntes, pues todos no son videntes. Así que claro,
Lo que pasa que muchas cosas aquí al final, la mejor forma de regularlo sería a través de las redes sociales. ¿Cómo? En primer lugar, que las redes sociales, cuando tú estás haciendo un servicio X, sin entrar en matices, la lógica sería que tú pusieras un código de identificación fiscal, que a partir de ahí, todo lo que tú vayas realizando como actividad, vamos a decir, se tenga que justificar en la hacienda pública. Ya ves cómo más de uno y de una se le acababa el chiringuito de menos que canta un gallo. Y el problema es que... ¿Y por qué no se hace y se deja a campo abierto a todo esto? Pues porque las redes sociales hoy por hoy ya vemos lo que está. Es decir, hacen y deshacen a imagen y semejanza de lo que quiere y su interés económico. Es tremendo. Está la cosa jodida, ¿eh? Está la cosa jodida. Está muy jodida. Entonces, claro, mientras tanto, pues lo que hay que hacer es prevenir, lo que hay que hacer es informar, lo que hay que dar a entender a la gente que hay muchas formas de manipulación psicológica, de sometimiento, y a partir de ahí que luego cada cual actúe en consecuencia. Es decir, a nivel profesional, psicólogos y psicólogas cada vez hay más profesionales que actúan y saben cómo actuar, cómo ayudar terapéuticamente a personas que han estado con sometimiento por parte del grupo. Ahí tenemos amigos, y inclusive me estoy acordando de un abogado ya en La Laguna que creo que está haciendo ya una tesis doctoral sobre la persuasión coercitiva, que es lo que, para entendernos, es lo que se hablaba de comecocos, es decir, alguien que te manipula. Persuasión coercitiva. De hecho, hace ya 2 años se presentaron 300.000 firmas en el Congreso de los Diputados para que haya una ley específica que proteja a las víctimas. Porque claro. En España tenemos el San Benito, y como uno es mayor de edad, como si te cantan jotas. No, la mayoría de edad no es un escudo protector en el cual te protege de claro que no, está claro. Entonces, claro, alguien podría decir, es que es muy difícil que alguien está manipulado. No, lo que es muy difícil es no hacer nada. Es decir, está todo muy elaborado y muy trabajado en el ámbito de la psicología. A nivel jurídico y de que pues lo que hay que hacer es trasladar a la política estas cuestiones. En otros países europeos llevan más de 30 años, que se dice de pronto. Es decir, como dirían algunos, no hemos descubierto América. Pero mira, ahora mismo estamos hablando de otros temas y España está por arriba en muchos de ellos. ¿Y cómo en esto no hemos quedado tan atrás? Pues no sé. A veces hay que estar empujando. Te pongo un ejemplo. La Policía Nacional ahí tiene un equipo, tenía un equipo, ahora tiene ya 2 equipos que llevan, yo creo que ya para 4 años trabajando estas materias de forma muy amplia y con una eficiencia chapó. Bueno, pues dentro de los trabajos que están realizando y los planes específicos cada año, para que se sepa, por ejemplo, un poquito de agua. Sí, toma. A ver si llego hasta el final. Así que te quedan 3 minutos, venga. Bueno, pues entonces están dando formación a la Policía Nacional y a España sobre estas materias. Luego, para venta a ello, hay un acuerdo que tiene que llevar a cabo es el Ministerio del Interior de la constitución de un observatorio sobre sectas y grupos coercitivos, porque de una forma u otra esto es transfronterizo. Y en Europa es también una propuesta que se está trabajando a nivel policial. Bueno, en España está aprobado, pero bueno, por lo que sea el señor Marlaska, pues aún no da su brazo a torcer, pero es muy importante. Y todo este tipo de cosas son importantes para protección al ciudadano, para hacer pedagogía, para informar, etcétera, etcétera. Nosotros como asociación, alguien puede decir, ¿y hay sectas? Bueno, a ver, yo te puedo decir que semanalmente recibimos más de 100 solicitudes de información. Pues tú vas sumando y dices, joder, pues es muy sencillo. Cuando hubiera un servicio a nivel municipal o a nivel autonómico que fuera trabajando estas materias, ya verás cómo empezaba a haber más gente por todos los lados. Claro.
Mira, Juancho, el tiempo se nos echa encima. Yo quisiera, por ejemplo, imagínate tú que cualquier persona que nos esté escuchando ahora, a lo largo y ancho del archipiélago o más allá, como siempre les digo, tenga ese problema. Antes tú comentabas que precisamente a través de un familiar, a veces es cuando empieza a desahogarse la hoja, ¿no? Entonces, ¿cómo que estés notando eso que a un ser cercano, a un familiar, en fin? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo podría? Igual en este momento no sabe qué hacer, no sabe qué caminar. Tenemos internet, y en internet, como eran las antiguas páginas amarillas, a lo bestia, puedes coger y poner el nombre nuestro, Red Une, y ahí aparecerá por doquier cómo conectar con nosotros. Y a partir de ahí desinformaremos y ayudamos. Vale. Red Une, ¿no es? Correcto. Red Une. Pues nada, Juancho, seguimos. Antes, el otro día también me comentaste cómo hacen ahora lo posible para irse introduciendo en otros elementos. Porque claro, todo va, la sociedad avanza y las sectas también. Bueno, eso lo tocamos otro día. Oye, Juancho, ponte bien. Ahora que ya acabaste, un poquito de agua y relax. Canarias, que me encanta Canarias. Todos los añitos voy a Canarias. Pues vente para acá. A finales de año estuve en La Gomera, una maravilla. Ah, bueno. Te mandarías el potajito de berro, ¿no? Seguro. Ay, precioso. Una maravilla. Bueno, un abrazo. Chao. Adiós. Bueno, pues nada, decirles que ahí estuvo Miguel González en la sala de máquinas, María Rodríguez, Isa Portugués, y que les habló Javier Rodríguez. ¿Qué les digo? Que esperamos unos días, una semana exactamente, y volvemos con otra nueva edición, con otros nuevos temas a este programa que, como siempre, les digo, donde por lo menos intentamos que aún salga el sol. ¡Chao! El rompeolas. Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad. Capital Radio.